En este año de San José quiero contarles muchas cosas sobre el Padre adoptivo de Jesús porque entiendo que evidentemente tiene que haber sido un santo muy particular porque imagínense la cercanía única que tuvo con Jesús como su Padre adoptivo acá en la tierra y con la Virgen María, ¿no es cierto?, como su esposo, como aquel que tenía que protegerla, que cuidarla, que acompañarla. Así que evidentemente debe haber tenido muchas virtudes naturales, él, recibidas de Dios, muchos dones, pero también debió él haber tenido muchas virtudes adquiridas con su esfuerzo y está bien que lo recordemos como obrero, como trabajador, como un hombre que gana el pan con el sudor de su frente. Hoy quería hablarles sobre los sueños de San José, porque vieron ustedes que cuando la Sagrada Escritura nos cuenta que un ángel le anuncia a María que va a ser la Madre de Dios, nos habla de que se le aparece un ángel y María puede contestarle, María está despierta, ¿no? Y entonces puede preguntarle, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Y entonces el ángel le explica, mira, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y así concebirás a un hijo. En cambio, en San José, cuando el ángel le habla, siempre le habla en sueños. Y San José simplemente se despierta y se pone a cumplir eso que el ángel le ha dicho que es la voluntad de Dios. Bueno, yo quiero decirles que para mí eso es magnífico, porque vieron que nosotros fuimos enseñados por Jesús a rezar en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero yo siempre pienso que nosotros le decimos hágase tu voluntad, pero entre paréntesis ponemos, pero no se te ocurra hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni lo otro. Al pobre Dios que nosotros le decimos hágase tu voluntad, pero no queremos que tenga las manos tan libres, porque muchas veces nos da miedo la voluntad de Dios. ¿Qué querrá Dios? ¿Querrá que pase por la enfermedad? ¿Querrá que pase por la pobreza? ¿Querrá que pase por una calumnia? ¿Querrá que pase por alguna dificultad? Porque evidentemente ha permitido que lo pasara ni más ni menos que su Hijo amado Jesucristo y entonces también puede quererlo para nosotros, ¿no? De hecho dice Jesús, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Ahora, yo ya tengo 30 años de sacerdote, ¿no? Entonces evidentemente la vida nos va enseñando que la voluntad de Dios es lo único importante, que la voluntad de Dios es que se cumpla, es lo único que tenemos que pedir y que querer realmente. Porque, claro, uno ya en tantos años ha visto cómo han comenzado y cómo se han desarrollado y cómo han terminado algunas de las cosas, otras no, ciertamente. Pero uno se da cuenta que aquellas cosas que quiso posiblemente no fueron las mejores, aun cuando en su momento estuvo muy contento de obtenerlas. En cambio, aquellas cosas que uno aceptó, pero que no quiso, simplemente porque fueron la voluntad de Dios, con el tiempo cuando uno mira para atrás dice, pero mira qué bueno, esto que pasó distinto de como yo quería y sin embargo tanto bien me trajo. Santa Teresa de Jesús, que era una gran devota de San José, cuenta que derramamos más lágrimas por las oraciones que son atendidas que por aquellas que no son escuchadas. Es decir, que cuando Dios nos hace caso nos va peor y por eso derramamos más lágrimas que cuando Dios no nos hace caso y hace su voluntad. Por eso, por más que me cuesta, ¿no es cierto?, cuando rezo el Padre Nuestro y digo hágase tu voluntad, trato de hacerlo realmente con esa disposición de desatar las manos de Dios, ¿no? Que se haga realmente su voluntad. Bueno, pienso que eso tiene que haber sido una condición tan particular de San José y que Dios la habrá conocido tan profundamente, esa disponibilidad de que se cumpliera la voluntad de Él,
que es que como San José no protesta, ni pregunta, ni pide aclaraciones, sino que cuando el ángel le dice en sueños que María es la Madre de Dios y que la recibe en su casa, él la recibe en su casa. Cuando el ángel le dice en sueños que Herodes quiere matar al niño y que ellos tienen que ir a Egipto, él se va a Egipto. Y cuando el ángel le dice en sueños que ya ha muerto Herodes y que pueden volver de vuelta a la tierra de Israel, él se levanta y vuelve a Israel, ¿no? Y tiene como esa perfecta conformidad con la voluntad de Dios sin preguntarse nada. Bueno, pero conviene, pero este es el momento para ir a Egipto y de qué voy a trabajar y cómo voy a hacer para poder mantener mi familia. O bueno, y tenemos que volver a la Tierra Santa, ahora que estamos bien en Egipto y que ya estamos acá un poquito afincados, y qué habrá pasado allá, qué sé yo, cómo habrá sido ese mundo, y además el mundo de la antigüedad, ¿no es cierto?, sin noticias muy claras de qué era lo que pasaba en el lugar a donde ellos iban o al lugar al que ellos volvían. Bueno, eso es maravilloso, ¿no? Porque algunas veces tendemos a pensar que la Virgen sabía todo lo que le iba a pasar. Pero cuando ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, le firma un cheque en blanco a Dios para que Dios haga con la vida de ella lo que Dios quiere. Y seguramente si fue viendo en su vida cosas que ella misma se asombraba de que se dieran, pero que ella nunca pensó que iba a ser madre en un pesebre y nunca pensó que iba a ver a su hijo morir en una cruz. Y sin embargo estuvo allí, cumpliendo la voluntad de Dios. Y lo mismo San José, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que los sueños sean el lugar en donde Dios se le comunica, en donde Él no puede preguntar, ni puede pedir aclaraciones, ni nada, muestra que Dios sabe que tiene un perro fiel, ¿no es cierto? Alguien que va a cumplir con sus órdenes, como cuando nosotros le decimos sit, ¿no es cierto?, al perro, y el perro se sienta porque sabe que es nuestro, ¿no es cierto? Y que nosotros somos sus amos. Bueno, debe haber sido así San José, que entendía verdaderamente, ¿no? Que era posesión de Dios, que Dios era su amo y que él estaba haciendo las veces de Dios frente a Jesús, frente a la Virgen, y que por eso era algo muy lindo lo que Dios le pedía, ¿no es cierto? Bueno, cuidalos como yo los quiero cuidar, protegerlos como yo los quiero proteger, que no les falte nada como yo no quiero que les falte nada, pero te pongo a vos, ¿no es cierto?, como un intermediario, ¿no es cierto?, como alguien que va a hacer las veces de mi presencia, de mi providencia en medio de ustedes. Por eso me imagino que él debió haber tenido una tan perfecta conformidad con la voluntad de Dios que eso siempre me emociona y me motiva. Vieron que las carmelitas hacen una imagen de San José, que está San José como dormido. Y entonces uno cuando tiene esa imagen muchas veces le pone debajo de la almohada de San José algún pedido para que él también, ¿no es cierto?, en sueños, así como el ángel le mostraba la voluntad de Dios, bueno, que nosotros en los sueños de San José entramos para decirnos, ayúdame en esto, cuídame en tal cosa, como hacía Dios con él, hacerlo nosotros con él, ¿no es cierto? Comunicarnos en esos sueños. Me parece una costumbre re linda y de hecho le he regalado a varias personas esta imagen porque me parece muy significativa, ¿no? De pedirle a San José dormido como Dios le pide a San José dormido, sabiendo que apenas él se levante, lo primero que va a hacer va a tratar de cumplir con nuestros deseos. Pero pidámosle muy especialmente a San José el poder tener esta perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Porque vieron que nosotros, hoy llueve, hoy yo quería que saliera el sol, hoy sale el sol, hoy yo quería que lloviera porque las plantas necesitan agua. Bueno, siempre estamos como al revés de lo que nos pasa y como criticando a Dios y no dejándolo hacer su voluntad. Y eso no está bien, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que bailar
al son de Dios. Y tenemos que saber que cuando llueve es porque conviene que llueva. Y cuando hay sol, conviene que haya sol y glorificarlo a Dios porque haga su voluntad verdaderamente con nuestra vida. Y lo mismo si nos enfermamos, y lo mismo si nos morimos, y lo mismo si se muere alguna persona que nosotros amamos, saber que son cosas dolorosas, porque evidentemente nosotros fuimos creados para ser felices, plenamente felices, y lo vamos a hacer en la vida eterna. Pero por otra parte, para alcanzar esa vida eterna, tenemos que ya en esta tierra buscar esa perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.